de Reyes ha insistido con la vida eterna, y es con el objetivo de que lo conozcan a Él y también al único Dios verdadero. Dice, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y nosotros hemos venido con esa intención de obedecer a través de este estudio de los atributos de Dios. Y hay mucho por aprender y mucho por seguir estudiando. Nosotros estamos ya con un avance alrededor de estas características que hemos revisado, que hemos estudiado de manera, en algunos casos, generales, como hemos insistido. Es probable que en un solo concepto de estas características pudiésemos ahondar a mayor detalle. Sin embargo, hemos tratado primero tener una visual general de esta característica. Hoy estaremos hablando de la cercanía de Dios, una característica más sobre Dios. Y vamos a conservar esa estructura que hemos venido desarrollando en ciertas sesiones sobre su definición, algunas características y algunas aplicaciones prácticas de esa enseñanza. Entonces vamos a mirar en primer lugar a qué nos referimos con la cercanía, qué es la cercanía. Y vamos a irnos hacia un concepto un poco más elevado. Y lo que pasa es que este que vamos a ver hoy simplemente es una derivación de ese concepto que ya conocemos muy genérico. Enseguida miramos de qué se trata. Miremos en primer lugar sobre la cercanía. ¿Qué es cercanía? Según el diccionario de la Real Academia Española, habla de una cualidad de cercano. En sinónimos hace referencia a proximidad, vecindad, inmediación, contigüidad, es decir, algo que es contiguo, que está ahí, cercano, confinidad. Son sinónimos en esa cualidad de cercano. La palabra cercanía habla entonces de algo que está próximo, que está contiguo, así en estilo casi de vecino, cerca. Con relación a la perspectiva que nos interesa a nosotros, y es importante tener esa claridad obviamente desde la misma palabra, para que eso nos vaya llevando a la idea correcta, vamos a mirarlo desde la perspectiva que a nosotros nos reúne en estos estudios, que es sobre Dios. Y aquí entra en escena la palabra que acabo de mencionar sin precisarla, y es que cuando hablamos sobre la cercanía de Dios, debemos mencionar que este concepto es una de las máximas aspiraciones, de los máximos deseos del cristiano. Estar cerca de Dios. El bien más grande, podríamos decirlo. Esa verdad impacta nuestras vidas, actitudes, acciones. Entonces, consideramos la cercanía de Dios como la presencia constante de Dios en nuestras vidas. ¿Y eso de dónde deriva? De un concepto más elevado que nosotros hemos conocido como la omnipresencia. Entonces hemos conocido sobre la omnipresencia, que es lo que más, digámoslo así, se señala sobre ese atributo de Dios, de que Él está en todo lugar. Pero lo vamos como a llevar a un detalle que se deriva de esa omnipresencia más aplicativo, por decirlo así, para nuestras vidas, que es sobre la cercanía de Dios. Cuando hablamos de que Dios está en todo lugar, entonces podemos de ahí derivar, tener como resultado de ese concepto grande de la omnipresencia, que Dios está cercano. Y por eso podemos hablar de su cercanía. Si Él está en todo lugar, Él está cerca. Vamos a aclarar sobre esta cercanía de Dios, que realmente es la que impacta nuestras vidas. Y como lo hemos señalado en este escrito, es la máxima aspiración del cristiano. Por lo menos debería ser estar con ese deseo de la presencia de Dios.
Se presume que el cristiano desea la presencia de Dios. Entonces vamos a estudiar sobre esa cercanía de Dios. Vamos a aclarar sobre la omnipresencia para que la tengamos también allí dentro de las definiciones. Algún teólogo, escritor, estudioso, dentro de todas las posibles explicaciones que pueda tener este concepto, dijo lo siguiente, abro comillas: muchas verdades bíblicas enseñan con claridad sobre la omnipresencia de Dios. Las escrituras que respaldan esta verdad son tan claras que no se necesita mucho esfuerzo para entenderlas. Entender que Dios está en todo lugar es algo fácil de alcanzar, porque todas las escrituras que hablan sobre esto son muy claras. Proclaman que Dios está cerca en su creación, que no hay lugar en el cielo, la tierra, el infierno, donde el hombre pueda esconderse de su presencia. ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu? ¿A dónde podré escaparme de tu presencia? No hay un lugar. Las escrituras enseñan que Dios está lejos y cerca, y que en los hombres se mueven, viven, y los hombres permanecen en su presencia. Hablando sobre la omnipresencia, Dios está en todo lugar. Obviamente, cuando hablamos de la cercanía de Dios, podemos también mencionar rápidamente que se vinculan otras dos características de Dios que no hemos visto, que habla sobre su trascendencia y sobre su inmanencia. Es decir, Dios es trascendente porque es muy grande, sin comprensión para nosotros. Es trascendente, es lejano realmente para lo que nosotros somos como seres humanos. Y a su vez es inmanente. Inmanente quiere decir que es cercano, ese Dios trascendente ha buscado la forma de estar cerca a pesar de su incomprensibilidad para nosotros. Es decir, ese Dios incomprensible se hace comprensible en cierta medida para el hombre. Y eso habla de su inmanencia. Y hoy simplemente estaremos enfocándonos en su omnipresencia. Dice la Escritura, o en su cercanía. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, y después de Dios entregar ciertas instrucciones, ciertos detalles de su ley al pueblo de Israel, expresa Moisés lo siguiente y dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y hace un comparativo. Recuerden que el pueblo de Israel es separado dentro de toda una humanidad separada del Dios, y que por lo tanto ellos se han entregado a otros dioses, a otras formas de adoración que no es el Dios verdadero. Cuando Dios da esas líneas de instrucción en medio de su ley al pueblo de Israel, a ese pueblo que él separó, hay una expresión como esta: no hay ninguno de esos supuestos dioses que proclaman las otras naciones tan cercano a esos que lo siguen como Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Empezamos a ver que ese Dios todopoderoso se ha acercado a su pueblo a través de su ley, a través de sus mandatos. La palabra que se utiliza acá para cercanía, para hablar de esa forma de allegarse a su pueblo, es la palabra hebrea karob, que habla de cerca, el lugar, clase o tiempo. Habla de acercar, de acortar, breve, cerca, emparentar, inmediato, pariente, cercano, prójimo, próximo, vecino. Mire, muy similar a la definición de cercano que entrega el diccionario de la Real Academia Española. Es una palabra, incluso esta es más antigua. Es un hebreo que por su característica de antigüedad ya ni siquiera se habla. Es una lengua que se considera como muerta. Entonces, vemos que es utilizada la misma expresión sobre ese acercamiento de Dios a su pueblo. Vamos a ver algunas características sobre esa cercanía para seguir teniendo esa claridad. En primer lugar, esa cercanía tuvo un impacto y
fue hallada en pérdida. En la caída del hombre, esa cercanía se perdió. Obviamente debemos tener en cuenta que con relación a su atributo de la omnipresencia, que de allí se deriva este concepto que estamos hablando de su cercanía, en el entendido de que Dios está presente en todo lugar de forma simultánea, a pesar de que el hombre es separado de Dios, tiene que ver con esa comunión que había entre el hombre y Dios, que es cortada, que es perdida, y que aún así Dios estaba presente. Que aún así Dios está presente. Cuando los primeros padres cayeron de la gracia, fueron separados de Dios y expulsados de su presencia. En esta idea, el hombre perdió su comunión con Dios y perdió su cercanía. Lo que sí no pierde el hombre es la posibilidad de que Dios esté ahí, presente. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí vemos la caída del hombre. Se le había dado un mandamiento, que no comiera de ese, podía comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Aquí vemos que hace caso omiso a ese mandamiento y hay una transgresión del mandamiento. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El dictamen de Dios fue: si el día que coman de ese fruto, morirán. Y eso lo hemos estudiado, que hace referencia a la separación en cuanto a la comunión que tenían con Dios. Había una característica muy especial en Adán y Eva, y era que tenían una forma de comunión con Dios experimental, es decir, desde la experiencia. Nosotros tenemos una forma de comunión con Dios diferente a Adán y a Eva. En cierta medida desde la experiencia por su Santo Espíritu, quien habita en nosotros. Sin embargo, nosotros la tenemos por su palabra, porque conocemos su palabra, vamos, estudiamos su pensamiento, que es la palabra de Dios, y tenemos comunión con Dios por su palabra. Adán y Eva no tenían la Biblia. Adán y Eva tenían una forma de comunión con Dios de manera experimental. Ellos escuchaban a Dios, ellos tenían esa experiencia con Dios de manera distinta. Tenían el mandato de Dios directo de su voz. Nosotros no tenemos esa forma actualmente. Cuando ellos pecan y pierden esa cercanía con Dios desde la perspectiva espiritual, mire lo que pasa. Seguían oyendo a Dios, porque Dios es omnipresente. Entonces es importante aclarar que perdieron la comunión con Dios, y sin embargo eso no desdibuja el atributo de Dios, de su cercanía y de su omnipresencia. Mire, y oyeron la voz de Jehová Dios. Ellos no dejaron de escuchar a Dios, a pesar de que pierden la cercanía con Él, pierden su comunión. Dice, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Pero además se paseaba en el huerto. Es una forma distinta de haber tenido comunión con Dios. Oían a Dios. ¿Y cómo sabían que se paseaba? Porque algo podían percibir, ¿sí? O sea, hay una forma diferente de relacionarse para Adán y Eva con Dios a la nuestra. Entonces el escritor Moisés dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, a pesar de que ya habían pecado. Y además percibía que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, sintieron temor de la presencia de Dios a causa del pecado. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Lo pudo escuchar o no, Adán? Sí,
pudo escuchar a Dios. Es decir, estamos aclarando de que el hombre pierde la cercanía con relación a la comunión. Sin embargo, Dios en su omnipresencia, en su forma de acercarse, está activo. No es que se haya su presencia quitado de ese lugar. Más bien el hombre es quitado de ese lugar. Porque hemos también como de pronto tenido ese concepto de que Dios no está en ciertos lugares. Y resulta que Dios sí es omnipresente y está en todo lugar. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, pareciera ser que antes de la caída de Adán y Eva, ellos gozaban un privilegio de disfrutar una íntima relación y comunión con Dios de forma experimental. Si pecando Adán y Eva oía su voz y sentía temor de su presencia porque percibía su presencia, imaginémonos antes de la caída, cómo era el nivel de comunión, de intimidad de manera experimental. Adán y Eva vivieron otra forma de comunión con Dios. Entonces pareciera, estamos hablando en una idea supuesta porque la Escritura no nos da detalles de esa situación, pero pareciera que había una intimidad de forma experimental. Del texto podemos inferir que Dios caminaba diariamente por el jardín y que Adán y Eva disfrutaban de ese momento que Dios paseaba por el jardín. Aún pecando, ellos percibieron que Él está ahí y se escondieron. Su pecado originó la separación de Dios y en consecuencia pasaron de disfrutarlo a temerle. De disfrutar su presencia, de saber que Él está ahí y que disfrutaban su presencia, pasaron a esconderse de Él. Y ya en esa intervención del pecado en la humanidad, a partir de ese momento tenemos ese resultado de la separación de Dios, de tener temor, miedo de la presencia de Dios. Lamentablemente, cuando ellos eligieron confiar más en lo que la serpiente indicó y en su propio deseo, en vez de lo que Dios había dicho, es decir, desobedecer el mandato de Dios, en ese deseo de ser como Dios, porque ese fue el punto clave, ese deseo de ser como Dios, cayeron en el mismo pecado de esa serpiente, de ser igual a Dios. Dice Isaías, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero, y aquí mire ya, es la misma aclaración que hemos descrito de lo sucedido en Génesis. Pero vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Entonces es Dios el que determina ese ocultamiento. El hombre no puede ocultarse de Dios. Si notamos, Adán y Eva intentaron esconderse de Dios y no pudieron. Nadie puede ocultarse de Dios. Más bien es Dios quien determina alejarse, apartarse y esconderse del hombre. El hombre no puede esconderse de Dios. Eso habla de su característica de omnipresencia y de cercanía. Es Dios quien determina. El hombre no puede ocultarse de Dios. No pudieron ni siquiera Adán y Eva dejar de oírlo. Entonces, si Dios determina, si se aleja, y esa es la claridad que es importante tener. Es Dios quien determina alejarse, no el hombre, el que determina alejarse. Cuando esto sucede, entonces, la Biblia lo que nos entrega es ese plan, es ese propósito de Dios con relación al pecado del hombre, de tal manera que éste pueda volver a disfrutar su compañía y su presencia. Debe restituirse
esa cercanía que el hombre pueda tener con Dios. Ahí es donde la Biblia entra con todo el desarrollo del plan redentivo, que tiene como parte de su propósito recuperar esa cercanía entre Dios y el hombre. ¿Y quién es el que inicia ese plan? Dios mismo. El hombre no puede, pierde la capacidad, queda totalmente muerto, incapacitado para recuperar esa cercanía. Es Dios quien activa la forma, la manera de que el hombre pueda volver a acercarse a Él. Entonces el resto de la Biblia es la historia de cómo Dios cumple esa promesa de salvación. Él activa la forma del hombre recuperar esa cercanía, de manera que éste pueda nuevamente estar cerca de un Dios santo. Y empezamos a ver entonces esa cercanía de Dios como es descrita en los salmos y en los profetas. Y es que cuando Dios separa a ese pueblo para sí, lo que ese pueblo empieza a anhelar es que llegue un día en el que pueda sostener una comunión íntima con Él, incluso de manera experimental como Adán y Eva. Ese es el deseo que empieza a caminar en el pueblo de Dios. Estoy hablando pueblo de Dios de forma general, no me estoy refiriendo solo a Israel, aunque Israel es ese pueblo, ese hijo nacional antiguo testamentario. El pueblo de Dios antiguamente y actualmente ha anhelado, ha deseado y desea ese día futuro donde pueda volver a tener ese nivel de comunión con Dios de manera experimental, hablando de su cercanía. Y los salmos y los profetas comienzan a hablarnos de esto. Dice David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Empiezan a manifestar el deseo de la recuperación de esa cercanía de forma experimental. Mire, él dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, hablando de que él va a estar sujeto a las líneas descritas por Dios, y que el bien y la misericordia, por lo tanto, en ese Dios que es su pastor, van a estar con él. Sin embargo, ¿cuál es el deseo? Que en la casa de él, que donde él vive, yo viva por largos días. Quiero llegar ahí. Empieza a mostrarse el deseo por estar una vez más en esa cercanía que se perdió. Estar una vez más en esa forma de intimidad experimental que se ha perdido por el pecado. Es más, los mismos escritores de los salmos dicen: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Este texto no está haciendo referencia a un lugar físico, como de alguna manera a veces se ha aplicado. Cuando hablamos de congregarnos, por ejemplo, muchos han usado este texto. Y vamos a la iglesia porque la Biblia dice que voy a ir, una cosa he demandado a Jehová, estar en su casa todos los días. Pero esto no está hablando de un lugar físico, está hablando de la morada de Dios. Está hablando del deseo del escritor de permanecer donde Dios habita, en su morada, todos los días de su vida. Mire lo que dice: para contemplar la hermosura de Jehová y buscarlo en su templo. Entonces pudo haber sido tomado como una referencia a su lugar en su momento que representó su parte física, su templo, su casa, y también tiene esa intención del autor de estar con Dios para siempre, en esa cercanía perdida. Seguimos viendo ese deseo manifiesto del pueblo, incluso no solo en los momentos agradables, aún en los momentos difíciles,
como le pasó a Asaf, que escribe en el capítulo 73 de los Salmos, sobre todo ese comparativo que él hace sobre lo bueno y lo malo. Dice: a quien tengo yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo yo sino a ti en los cielos? Este salmo habla de la presencia de Dios en medio de la aflicción. Porque Asaf, después de sufrir una agonía importante sobre esa relación que él hace entre la prosperidad de los impíos y la condición de la bondad, ese sufrimiento que se supone pueden llegar a sufrir los seguidores de Dios, llega a comprender que la última bendición y la más grande en la vida es la presencia de Dios. Y que lo contrario a su presencia es lo peor que le puede pasar al ser humano, que es estar fuera de la presencia de Dios. Porque aquí los que se alejan de ti, mira, estamos hablando de la cercanía de Dios, y mire cómo el autor determina, después de hacer ese comparativo, ese paralelo de lo bueno, lo malo, cómo prosperan los impíos, que lo más relevante del ser humano es la presencia de Dios. Es estar cerca de Dios. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo el que de ti se aparta, que está lejos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Vemos entonces que el anhelo manifiesto del pueblo de Dios debe ser su presencia, su cercanía, estar cerca de Dios. ¿Es ese nuestro anhelo? Debería ser el anhelo natural de el pueblo de Dios. El Salmo 139 incluso es la expresión de David con relación a ese gozo de la presencia de Dios en su vida. No lo vamos a leer todo, queda de tarea. Y es uno donde también encontramos consuelo. Una partecita dice allí: despierto y aún estoy contigo. Hablando de esa cercanía de Dios que debemos anhelar, que debemos desear. Ahora, debemos decir que también los profetas, porque estamos hablando de esa cercanía de Dios ya descrita en los Salmos y en los profetas, hablaron del tiempo cuando Dios se acercaría a su pueblo para rescatarles de sus pecados y para morar con ellos en una comunión íntima. Esto que estamos estudiando, que lejos de solo mencionar, bueno, la omnipresencia de Dios, habla de Dios, está en todo lugar. Miren que habla de un detalle más a fondo de ese concepto de omnipresencia, de esa cercanía de Dios, que incluso ya está en el deseo de Dios de retornar a su pueblo, de tener esa intimidad una vez más con el ser humano. Los profetas exponían permanentemente la hipocresía de aquellos que se decían ser su pueblo, porque fingían estar cerca de Dios, pero resulta que sus corazones estaban muy distantes de Dios. Dice, por ejemplo, Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo tiene la intención, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Claro, el hombre tiene esa intención de acercarse a Dios y ha llegado a un nivel incluso de hipocresía tratando de acercarse a Dios. Y desde esta forma descrita por la palabra de Dios, podemos comprender
que siempre el hombre va a intentar desde su forma, desde su perspectiva, acercarse a Dios, aunque no sea la manera correcta. Muchos creen estar cerca de Dios por tener un lenguaje en esa vía de bondad, de supuesta cristiandad. Dios te bendiga, bendiciones. Y eso no es suficiente para indicar una relación de intimidad con Dios. O algunos que creen que con ciertos actos externos están cerca de Dios. Y resulta que la verdadera vida espiritual no radica en esa parte externa. Hay un resultado, sí, no estoy diciendo que no se debiera reflejar, eso es correcto. Sin embargo, no es la base para decir que somos con una cercanía y con una vida espiritual adecuada. La vida espiritual realmente consiste en poseer y practicar el carácter de Dios. Vivir el carácter de Dios en conducta. Más que repetir rituales o hacer profesiones de fe sin significado. Más que repetir un ritual es demostrar en nuestra conducta que el carácter de Dios está en nosotros. Podemos venir a un lugar, incluso arrodillarnos, y eso la gente va a decir, mira qué persona tan piadosa. Y si nuestro carácter no es conforme a la escritura, a lo que Dios ha determinado, nuestra conducta no va a ser tampoco de esa manera. Entonces vamos a actuar de una forma distinta. Y esto es lo más común que tenemos. Podemos decir desafortunadamente que en este momento tenemos cristianos de domingo o cristianos de solo la congregación. El punto es cuando salimos de acá como somos, si realmente prevalecemos en esa condición del carácter de Dios. Porque de lo contrario no estamos percibiendo esa cercanía de Dios en realidad. No es un lugar donde venimos y decimos, hoy me acerqué a Dios. No, es que Dios está en todo lugar. Y la cercanía de Dios debe prevalecer cuando nosotros estamos en este lugar, en una actividad de devoción y de piedad, y también cuando salimos de acá y estamos haciendo una compra y estamos haciendo una ejecución de nuestros trabajos y de nuestros estudios. Deberíamos de prevalecer aún considerando esa cercanía con Dios. Y entonces empezar a correctamente tener una comunión con Dios que se aleja de solo un instante, de solo un momento, como si aquí estuve en comunión con Dios y ya salgo de aquí y ya no estoy más en comunión con Dios. Y eso lo que nos ha llevado a nosotros es a tener una vida de pecado porque nuestra conciencia se aleja, como que ya Dios no está tan cerca, entonces aquí estoy en otro lugar, en otro ambiente, Dios no está en este ambiente y entonces yo seguro voy a actuar de otra manera. Y eso es lo que estamos tratando de corregir. No, Dios está en todo lugar. Dios está en todas partes. Y nosotros hemos equivocadamente dejado de percibir de manera correcta esa omnipresencia de Dios porque creemos que podemos solamente estar en un lugar cerca de Dios y fuera de ese lugar ya no estamos cerca de Dios y perdemos esa conciencia de la presencia de Dios y por eso actuamos como actuamos. Claro, no está en nosotros entonces el carácter de Dios, que es lo que estamos hablando. Y eso lo advirtieron los profetas y terminamos siendo como ese pueblo hipócrita que dice estar cerca de Dios, pero su corazón está lejos, porque cuando salimos estamos lejos de Dios en realidad. Entonces ni aquí ni afuera estamos cerca de Dios. Estamos siendo hipócritas. Los profetas advirtieron que si el pueblo de Dios no se arrepentía, profesando
y practicando la verdadera justicia, verían que Dios se les acercaría, ya es de otra forma, para juzgarlos y no para salvarlos. Dice Malaquías, vendré a vosotros. Sí, es que Dios está en todo lugar, pero me voy a acercar esta vez para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Me voy a acercar, pero no lo voy a salvar, lo voy a entrar en juicio. Porque Dios es omnipresente. Entonces vamos a tener la cercanía de Dios por A o por B. Para bien y para mal, Dios se va a acercar. Aunque nosotros creamos que no vamos a tener esa situación, nos engañamos a nosotros mismos, Dios se va a acercar a nosotros, sea para juicio, sea para salvación. Dice Jeremías, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Dios está siempre cerca en el sentido de que Él ve, oye todo lo que los hombres hacen y por lo tanto se va a mostrar en esa consecuencia que amerite. Se acercará para bien, se acercará para mal del hombre. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus engaños, bueno, me faltó esa parte ahí. Y dice Sofonías, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová ni se acercó a su Dios. Aquellos que no se acercan a Dios por fe serán condenados. Dios se acercará de otra forma. Dios se acercará de otra forma. Y vemos entonces cómo en el Nuevo Testamento también se nos indica, se nos señala sobre esa forma de acercarse de Dios hacia la humanidad, específicamente hacia su pueblo. Dios se acercó a los hombres cuando se hizo hombre en Cristo, en Jesús. Jehová se acercó para salvar a su pueblo en la persona del Señor Jesucristo. Y vemos ya con un panorama más acertado en el Nuevo Testamento cómo ha determinado Dios culminar ese acercamiento al hombre a través de Jesucristo. Y eso lo había escrito Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Se acerca Dios al hombre. En cumplimiento de esa profecía, desde su nombre, Dios ya nos empieza a dar una intención de acercamiento. Y por eso escribe Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento dejaron claramente que Jesús es Dios que se acercó a salvar. Sin embargo, cuando describe Juan esta primera parte que dice que él vino, ese pueblo que decía ser de él no lo recibió. Y por eso
entendemos entonces que ese pueblo de Dios no hace referencia solo a Israel, sino que a todos los que le recibieron, de todo pueblo, lengua, tribu, nación, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra recibir aquí es una expresión que ya hemos explicado que hace referencia a asirse de él, a tomarlo con fuerza, a aferrarse, a acercarse a él, tomarlo con todas sus fuerzas. O sea, no solamente es expresar una oración. El concepto de recibirlo es más profundo porque en cierta forma se ha utilizado este concepto para describir una oración y no hace referencia. Vamos a recibir a Cristo hoy en tu corazón. Y es un concepto más profundo de esto. Hace referencia a que esa persona, cuando lo ha recibido, se ha aferrado a Él, a Cristo, se ha asido de Él fuertemente, con todo su momento de fuerza. Entonces, entendemos que ese verbo que es Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios determinó sellar, consolidar ese modo de cercanía mediante Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos entonces en la encarnación de Cristo esa cercanía más profunda de Dios hacia el hombre a través de Jesucristo. Y una vez más vemos cómo de estas características que estudiamos de Dios terminan en la persona de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Todo está reunido en Cristo y en su beneplácito, en ese modo de encarnación, en esa ejecución del plan redentivo, vemos entonces la unidad de los cielos y la tierra. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por eso, sobre esta cercanía de Dios, entendemos en las cartas apostólicas cómo los escritores, muy especialmente de la carta de los Hebreos, nos entrega esa gran superioridad de la obra de Cristo sobre todos los sacrificios antiguos testamentarios que buscaban acercar a Dios con el hombre. Había una manera de acercarse a Dios, de aplacar su ira, de proteger ese pecado del hombre de alguna manera, de cubrirlo con relación al Dios Santo, y era a través del sacrificio, a través de la sangre de animales, que era la manera que podría el hombre tratar de acercarse a Dios. Y si no cumplía correctamente ese momento expiatorio, incluso ese sumo sacerdote que tenía el privilegio de entrar a la presencia de Dios, moriría si no hubiese tenido adecuadamente todo el cumplimiento de ese momento expiatorio. A ese nivel era la forma de el hombre poderse acercar a Dios, determinada por Dios. En el Nuevo Testamento vemos entonces que esa cercanía se establece en cuanto a la superioridad de la obra de Cristo con relación a todos esos sacrificios. La sangre derramada de Jesucristo, entonces, es la única que provee el perdón de los pecados y que le permite al hombre, ahora sí, entrar confiadamente a la presencia de Dios. Ahora tenemos una alternativa de acercamiento a la presencia de Dios sin que vamos a morir. Y solo es a través de la sangre de Jesucristo. Solamente es en la unión
de mi vida a la vida de Jesucristo. Esa es la única manera ahora que tenemos de acercarnos a Dios. No hay otra manera. Dios determinó que esa causa del pecado que nos separó de Él, de esa comunión que tenía el hombre con Él, la única alternativa es el sacrificio de Jesucristo. Alguien tenía que pagar el precio. Pues bien, Él mismo nos entregó la alternativa. El hombre no pudo, no puede ni podrá entrar a la presencia de Dios por sus propios medios. Dios determinó la forma, el medio, y es Jesucristo, el único medio de accesibilidad al Dios tres veces santo. Dice el escritor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza. ¿Cómo vamos a acercarnos a ese trono? Se introdujo una mejor esperanza. La ley no perfecciona. Se tiene que introducir una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa esperanza? Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, hablando de Cristo. Y nos aclara a mayor detalle el escritor. Por eso este es el escritor que engalana la obra de Cristo por encima de cualquier otra circunstancia antiguo testamentaria. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede haber perfección ahí en esos que se intentan acercarse. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ahora sí por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, esa es la nueva forma de esperanza, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora sí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La forma entonces que Dios determinó de Él acercarse al hombre y que el hombre también pueda acercarse a Él es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera de acercarnos a Dios, sino es por medio de Jesucristo. Es decir, si no estamos unidos a Cristo, no estamos cerca de Dios. Y más bien estaremos cerca de Él mediante su juicio condenatorio. Entonces vamos a estar cerca de Dios, si no es a través de Cristo, en la condenación eterna. Si es a través de Cristo, en la salvación eterna. Algunos aspectos aplicativos sobre esta verdad. Y en primer lugar debemos preguntarnos lo que hace un rato insistíamos: ¿deseamos la cercanía de Dios? Evaluando nuestra vida, realmente encontramos que nosotros sí deseamos la presencia de Dios. Examinemos nuestros corazones para ver si deseamos estar cerca de Él. Si no tenemos el deseo de estar cerca de Él, no debe sorprendernos el no tener anhelo por el cielo. Si no deseamos la cercanía de Dios, nuestros deseos están al menos distorsionados y probablemente son destructivos. Porque, mis hermanos, este punto de la cercanía de Dios pudiese ser una forma de mortificar al pecado. Porque si tenemos esa conciencia de la presencia de Dios en todo lugar, en todo momento, vamos a querer agradar a Dios. Y no tener esa conciencia nos va a llevar a tener una vida
más pecaminosa. Porque, reitero, creemos que estar en la presencia de Dios es estar acá. Y resulta que la presencia de Dios está en todo lugar. Entonces aquí sí podemos tener un comportamiento de mesura, de ser como con esa solemnidad, porque estamos en un momento especial hacia la presencia de Dios. Pero cuando salimos de acá, antes perdemos esa mesura y perdemos esa solemnidad también. Y es como si nos fuéramos de Dios. Debemos examinarnos y preguntarnos, ¿percibimos su cercanía? Y esto está lejos de un aspecto emotivo o una caracterización mística como de emoción. El pecado separa a los hombres de Dios. Puede ser que algún hombre no esté gozando la cercanía de Dios porque es un pecador perdido, condenado a la eterna separación de Dios, separado de Dios. Y solo es en Jesucristo la forma que Dios se acerca a los hombres para revelarse a sí mismo, para proveer ese medio por el cual se puede subsanar ese grave problema que es el pecado y se puede restablecer la comunión entre Él y los hombres. Evaluemos si podemos decir que percibimos su cercanía. Nosotros tenemos, si somos el pueblo de Dios, al Espíritu Santo y podemos percibir su cercanía por su palabra. Incluso dice la Escritura que su pueblo puede llegar a sentir una paz que supera todo entendimiento. Eso solo lo da Dios. Eso solo lo da el entendimiento de su palabra mediante su Espíritu Santo. Y estamos hablando de su palabra porque puede haber una falsa confianza. Porque muchos hoy en día también hablan de que están haciendo una actuación equivocada y entonces, lejos de la Biblia, lejos de la palabra de Dios, dicen, pero yo siento como una paz en mi corazón, que yo creo que esto sí es de Dios. Cuidado, porque eso no tiene nada que ver con que la Escritura esté indicando algo claro y que no porque nuestra conciencia no nos acuse creemos que estamos bien con Dios, porque el que juzga nuestras vidas es Dios a través de su palabra. Si nosotros nos alejamos de la Biblia, que es el estándar de Dios para nuestro diario caminar, es la regla de fe para nuestro diario caminar, podemos caer en ese error de confiar en nuestro propio pensamiento y en nuestro propio camino. Y eso es diferente. Si somos genuinos creyentes en Jesucristo y aún así no sentimos la cercanía de Dios, el problema también está enraizado en el pecado. La solución para este dilema es el arrepentimiento. Debemos revisar nuestras vidas porque si decimos que somos genuinos creyentes y no sentimos esa cercanía de Dios, debemos revisar nuestra vida. La cercanía de Dios debiera inspirarnos a practicar la presencia de Dios. Y practicar la presencia de Dios es vivir cada día como si Dios estuviera presente y lo está, porque Dios es omnipresente. Dios está presente. Y poder decir, como el salmista, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Vamos a orar y tenemos algún espacio rápido para algún aporte o algún comentario. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por estos elementos que repasamos de la Escritura sobre tu presencia. Te damos gracias porque la Biblia tiene esa condición de dulce y amarga. Dulce porque qué bueno es comprender estas realidades escriturales y encontramos consuelo en nuestras vidas, pero amarga porque confronta nuestros corazones y encontramos que realmente tenemos mucho por mejorar. Y se vuelve amargo en nuestro vientre porque somos
humillados y somos confrontados con nuestra imperfección, con nuestra pecaminosidad. Te rogamos por tu Espíritu Santo que seamos redarguidos, que seamos guiados hacia la verdad y hacia el arrepentimiento en examen y en evaluación de nuestras vidas por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a confiar en la Escritura por encima de nuestros propios momentos emotivos y supuestos sentires que no tienen nada que ver con la Escritura. Te rogamos que nos ayudes a permanecer conscientes de tu presencia en todo momento. Esto nos llevará a una genuina comunión contigo. Te lo rogamos en Cristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no sé si tengan alguna pregunta.